Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa de nuestro Dios. En esta hora les invito, ¿verdad?, que nos pongamos de pie y abramos nuestras Biblias en el Salmos 42. Cuando lo tengan me pueden confirmar con un amén. Salmos 42. Me voy a permitir leer todo el Salmos y me pueden acompañar con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. En esta hermosa tarde, ¿verdad?, hemos venido para darle nuestra oración a nuestro Dios, para hablar con nuestro Dios. Y creo yo, ¿verdad?, que Dios está en este lugar, porque dice su palabra que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría Dios en medio de nosotros. Así que en esta hora les invito, hermanos, a que podamos venir al altar, a cerrar nuestros ojos, hacerlo de una manera sincera, ¿verdad?, con amor, para expresar nuestras necesidades delante de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, has sido misericordioso, has sido un Dios de amor. Te pedimos, ¿verdad?, antes de iniciar esta oración, pedimos, Señor, que puedas estar tú en este lugar en medio de nosotros, Padre Santo, que podamos hablar contigo, que podamos decirte, Señor, lo que sentimos, Padre Santo, que podamos expresar desde lo más profundo de nuestro corazón nuestras necesidades, nuestros agradecimientos, Padre Santo. Pero queremos, Señor, que seas tú el invitado de honor hasta este lugar, Señor. Creemos, Señor, con todo nuestro corazón que tú estás aquí y que tú escuchas, Padre Santo, nuestra oración. Sabemos, Padre Santo, que quizás no somos merecedores. Venimos, Padre Santo, con un corazón reconociendo, Señor, que te hemos fallado, Padre Santo, que hemos pecado contra ti, Padre, que hemos errado, Señor, a través del día, Señor, que no hemos cometido, Señor, quizás no hemos tenido, Señor, las mejores decisiones, no hemos tomado, Señor, el mejor camino, Padre Santo, pero pedimos, Señor, que nos perdones, Padre. Acuérdate de nosotros, Padre Santo. Yo sé que tú sabes que somos polvos, Señor, que te fallamos, Padre. Pero nuestra alma, Señor, tiene sed de ti. Nuestra alma tiene sed del Dios vivo, Padre. Expresar lo que Dios
que nos das de poder rendirte, Señor, todo lo que somos, de poder expresarte, Señor, nuestra gratitud, de poder hablar contigo, Señor. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret. Amén. Así le entregamos el lugar a quien le corresponde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras. Vamos a leer la Biblia, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Seguimos estudiando estos versículos bajo el tema requisitos de los obispos. Capítulo 3, versículos del 1 al 7, primera carta a Timoteo. La palabra de Dios la leemos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oramos. Dios, te damos gracias, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, eres maravilloso, eres grande. Estamos aquí en esta noche pidiéndote tu gracia, tu sabiduría, tu iluminación. Queremos estudiar tu palabra, Señor, y sabemos que no podemos entender nada por nuestra humana sabiduría, por nuestras humanas fuerzas, Señor, pero rogamos tu gracia, rogamos tu poder, rogamos tu iluminación. Rogamos, Señor, que la unción del glorioso Espíritu Santo de Dios hable, Señor, toque nuestras vidas, toque nuestra mente, Señor, y que al leer estos versículos inspirados nos des la iluminación. Señor, me pongo en tus manos, reconozco mi incapacidad y mi insuficiencia. Permite que pueda transmitir lo que has puesto en mi corazón, pero que está, Señor, escrito en tu palabra. Lo pedimos, lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta noche.
Vamos a seguir estudiando. Ahora vamos a tratar de concluir el versículo 3 y 4. Dijimos que seguimos bajo el tema requisitos de los obispos. Es bueno saber esto, hermanos, para ver si lo que practicamos y nuestro estilo de vida, incluso ver si el liderazgo está llevando la palabra de Dios de acuerdo, hermano, como nos los enseña la Biblia. Vamos a ir al versículo número 3 y tengo un versículo más, hermano, una porción más que me gustaría analizar con usted referente al versículo número 3. Dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Dijimos que en este versículo hay dos veces que se recalca el mismo asunto, la misma situación. Dice: no codicioso de ganancias deshonestas y no avaro. Esto tiene que ver con la economía. El domingo hablábamos, hermano, que el hombre de Dios no tiene que tener un corazón inclinado al amor al dinero y tampoco a los bienes materiales. Quiero que vayamos rápidamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 9 al 16. Y ahí vamos a ver dos cosas que el apóstol Pablo enseña para el liderazgo de la iglesia en sí, para los obispos, para los pastores o ancianos, que es la misma función, solo que con diferente nombre en el Nuevo Testamento. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso, dije hasta el 16. Bueno, vamos a leer hasta el 16. Lo leo y después analizamos un poco. Dice: porque en la ley de Moisés está escrito. Pablo toma como referencia la ley y dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Y hace una pregunta: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y luego da la respuesta para que no nos equivoquemos. Dice: pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, otra vez hace preguntas. Pablo era un hombre que le gustaba que sus oyentes, hermano, pusieran a trabajar su mente, que sus oyentes, hermano, trataran de pensar respecto a las cosas que les iba a preguntar. Y dice: ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Está diciendo que los hombres de Dios siembran lo espiritual. Y hace una pregunta: ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Luego dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuando se refiere a otros, puede ser otras circunstancias o incluso falsos maestros, porque está hablando de los que siembran lo espiritual. Entonces, acuérdese que Pablo siempre hablaba, hermano, para descubrir o para arreglar situaciones que se estaban, hermano, haciendo mal. Dice: si otros participan de este, ¿qué, hermano? Entonces, sembrar lo espiritual, pero cosechar lo material. Y voy a ser claro, porque muchos, hermano, cuando se habla de dinero en la iglesia, se espantan y dicen: ahí solo se habla de dinero. Pero quiero que sepamos que en la Biblia Jesús habló, hermano, mucho más de dinero, de economía, que de otra cosa. Y aquí Pablo está hablando
que el segar, el cosechar, el recibir lo material, está hablando de dinero, o está hablando de sustento, está hablando de lo material, y lo está llamando un, ¿qué, hermano? Derecho. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, y vuelve a hacer otra pregunta. ¿Cuántas preguntas ya llevan los versículos que hemos leído, hermanos? Por lo menos 3. Número 1, ¿lo dice enteramente por los bueyes o por nosotros? Número 2, hermano, ¿sería gran cosa si nosotros cegáremos lo material? Y tercera cosa, dice, tercera pregunta, ¿cuánto más nosotros? Y luego dice, pero no hemos usado, la segunda vez que repite en este versículo esta palabra, no hemos usado ¿qué, hermano? Derecho. Es un derecho, es una bendición, hermano, que los hombres que trabajan en enseñar, hermano, y en predicar la palabra tengan ese derecho. Pablo lo está diciendo. ¿Y qué tomó como base para hablar de este tema, hermano? Tomó la ley, porque en la ley está escrito. Entonces Pablo dice, este derecho viene en la ley de Dios, y esto es lo que debemos entender. Y dice, pero no, cuando dice no hemos, está diciendo Pablo y los que colaboraban, pero no hemos usado de este derecho, escuche, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y aquí no es Pablo, aquí soy yo. Hago una pregunta: ¿habrá obstáculos que nosotros o los predicadores o los maestros ponemos para la predicación del evangelio, hermanos? Sí. ¿Cuál es ese obstáculo? El derecho, porque dice aquí, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo. Pablo y sus colaboradores no, hermano, usaban ese derecho. Si pudiera usar estas palabras, no cobraban o no recibían, hermano, a ese derecho. Dice, por no poner ningún obstáculo al evangelio. Entonces podemos aprender que hay obstáculos para el evangelio. Y uno de ellos, ¿cuál es, hermano? Que se cobre por predicar el evangelio. Pablo está diciendo, nosotros no lo hacemos. Verso 13, ahora sí. Otra pregunta, hermanos. Esto es como un examen. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar o los que sirven al altar del altar participan? Ya vamos a llegar al verso que quiero tomar como base, verso 14. Así también, escuche, hermano, lo primero en el versículo que empezamos, versículo 9, dice, porque en la ley está escrito. Pero ahora ya no va a hablar de la ley. ¿Cómo empieza el versículo 14? Hermanos, así también, ¿qué, hermano? Ordenó el Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús. En la ley y en el evangelio, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento está escrito, es una ley, y aquí es una orden. Así también ordenó el Señor. ¿A quiénes? ¿A quiénes se les debe de dar, hermano, ese derecho? Solo a ellos, a los que anuncian el evangelio. ¿Qué va a pasar con ellos, hermano? Que vivan del evangelio. Pablo dice, la ley dice esto, el Señor dice esta orden, verso 15, pero aquí, esto es lo que me pegó, hermanos, y quiero compartírselo y luego
pasamos al siguiente versículo de Timoteo, al verso número 4, para ir concluyendo estos versículos. Esto me impactó. Dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado. Pablo está enseñando específicamente. La ley dice esto, Jesús así lo ordenó. Dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado. Quiere decir que otros, sí, hermano, ¿qué? Se aprovechan. No solo usan ese derecho, sino que se aprovechan. Escuche, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Me voy a lo mejor yo mismo voy a poner la soga al cuello. Pero Pablo dice, es un derecho, Jesús así lo ordenó. Pablo nadie le dijo, dice, yo no me he aprovechado de esto, dice, ni tampoco estoy escribiendo para que se haga así conmigo, pero de que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Es que Pablo estaba en otro nivel. Es que Pablo amaba tanto a su Señor. Escuche, y ya con esto concluimos este verso. Pero este verso es poderosísimo. ¿Qué le hacía hacer a Pablo no aprovecharse de ese derecho? No vivir del evangelio, sino usar sus manos. Dice, porque prefiero, ¿qué dice, hermano? Prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Sabe qué dice Pablo? Tengo el derecho de recibir, de cosechar, de que ustedes me paguen. Porque si en el Antiguo Testamento la ley decía, no pondrás bozal al buey que trilla, al buey que trabaja, y luego lo explica, ¿lo dice enteramente por los bueyes o por nosotros? Dice, por nosotros lo dice. Porque el que vive del altar tiene que comer. El que vive del evangelio tiene que comer, tiene que vivir. Dice, pero yo no quiero que se haga eso conmigo. Yo no he aprovechado de ese derecho. Prefiero que, hermano, dice Pablo, antes de que me... Esto es tremendo. Y la mayoría de nosotros, los ministros de hoy en día, decimos, no, yo prefiero que me pague porque si no me muero de hambre. No, Pablo dice, prefiero morir, prefiero perder la vida antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo prefería la muerte a que alguien, hermano, pensara que él ejercía el ministerio por motivos económicos. Cuando habla que nadie desvanezca esta mi gloria, la expresión gloria se refiere a aquello. Escuche esto, hermano. Dice esta mi gloria, no dice la gloria del Señor, dice mi gloria. Y escuche, la palabra que se usa aquí, hermano, para referirse a gloria, se refiere a aquello en lo que uno se afana o el fundamento de la seguridad de una persona. A lo mejor está mal usado la palabra se afana, pero es una buena aplicación. Pablo decía, esta es mi gloria. ¿Se afanaba en qué? ¿De qué está hablando aquí Pablo, hermano? Del evangelio, de predicar, de la enseñanza. No quería abusar, no quería, hermano, tener ese derecho, ni escribía eso para que se hiciera eso con él, sino que dice, prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi afán. Hermanos, si esto es maravilloso, se refiere a aquello en lo que uno se afana o el fundamento de la seguridad de una persona. ¿Sabe qué está diciendo? Esa es mi seguridad. Cuando yo predico es que me siento seguro. Cuando yo enseño, cuando yo trabajo en la obra del Señor sin que me paguen, ahí está mi seguridad.
Es una declaración sincera de gozo y no de orgullo. Se gozaba y se deleitaba de verdad por el privilegio de servir al Señor. Escuche esto, hermano. Esa era la gloria de él, mi gloria. Para él era lo máximo. Él sabía y él estaba seguro que para eso había nacido. Dice, se gozaba de verdad por el privilegio de servir al Señor y no quería que el asunto del sustento terrenal o material le robara ese deleite. ¿Cuánta falta nos hace tener, hermano, ese corazón de Pablo? ¿Sí o no, hermanos? Ok, ahora vamos a ir al versículo número 4. En algún momento medite este verso número 15 de Romanos, de Primera de Corintios capítulo 9. Es poderosísimo. Estúdielo en su casa y va a ver que nos va a traer muchas enseñanzas. Verso número 4. Y aquí nos vamos a quedar y vamos a terminar viendo algunos versículos. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Cuando hablamos de gobernar, si hablamos de lo secular, la mayoría de los que están en eminencia, la mayoría de los que tienen poder, la mayoría de los que tienen, hermano, cierto liderazgo o liderazgo, sabe que son muy pocos los que tienen cuidado de su familia. Llámese presidente, llámese rey, llámese gobernador, llámese alcalde, llámese deportista, ídolo, llámese artista, llámese los que están, hermanos, los que son importantes. ¿Sabe qué dicen cuando su casa, su familia, sus hijos, su esposa o sus esposas, hermano? ¿Saben qué? Mientras yo haga mi trabajo, cuando le preguntan acerca de la familia, dicen, eso es algo íntimo. No tienen por qué meterse, no les afecta en nada que yo tenga 1, 2, 3 esposas, que yo tenga 10, 15 hijos con diferentes esposas. ¿Eso qué tiene que ver si yo estoy gobernando bien? Hermano, la gente de hoy en día no quiere ser responsable con su familia, no quiere ser ejemplo, pero quiere gobernar. Ahora, en la iglesia, Pablo le dice a Timoteo que los ancianos, que los pastores, que los obispos tienen que gobernar bien su casa. Y la palabra que se usa aquí para gobierno, escuche, quiere decir permanecer delante o ir al frente en rango. Cuando hablamos de rango, estamos hablando de un cuartel, estamos hablando de jerarquías. Y en la iglesia, hermanos, el que va a ministrar, el que va a dirigir o el que quiere servir al Señor, tiene que tener, hermano, tiene que permanecer delante de su casa, de su familia. Dice aquí, hermanos, tiene que presidir, tiene que administrar el hogar. El hogar le proporciona al anciano un centro de entrenamiento para el desempeño de sus deberes de liderazgo en la iglesia. Escuche esto, hermano. Pablo dice, los que van a dirigir una iglesia tienen un entrenamiento antes de dirigir a la iglesia. Porque dice, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bueno, el otro verso lo vamos a ver más adelante, porque dice, si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia de Cristo? Entonces, aquí se usa lo que Jesucristo dijo, en lo poco fuiste fiel, en tu casa eres fiel. Tú gobiernas bien tu casa. Entonces ese es tu centro de entrenamiento. Es ahí donde, es más, hermano, ¿sabe a quiénes son los primeros que les debemos de predicar el evangelio, que les debemos enseñar, que debemos de disciplinar, que debemos de instruir? ¿Sabe a quiénes? A nuestros hijos.
Es ahí, alguien dijo, esa es nuestra primera iglesia. Es ahí donde debemos, hermano, nosotros de dar, se dice por ahí, nuestros pininos, hermano, en la enseñanza, en la disciplina. Entonces, es un requisito. Este requisito es de aplicación en tanto que los hijos del hombre viven en su casa. La mayoría de veces, después que se han ido y comenzado sus propias familias, ya no hay a veces, hermano, la misma oportunidad para desarrollar esa función. Pero siempre el hombre de Dios tiene que estar, hermano, enseñando. A veces los ministros cometen el error de pensar que su trabajo es tan importante que se justifica el ignorar a sus familias. Hemos visto muchas veces cómo estamos tanto en la predicación, en la enseñanza, en el instituto, en ayunos, en vigilias, que nuestras familias las olvidamos, que nuestras esposas, porque estoy hablando de los hombres, que nuestros hijos no les damos el tiempo de calidad, no les damos tiempo para estar con ellos. Esto es algo bien importante, hermanos, y es necesario que los hombres de Dios lo aprendamos. Sin embargo, dice, deben comenzar en casa. Si un hombre no está dispuesto a cuidar, escuche, hermano, a cuidar, a disciplinar y a enseñar a sus hijos, no está calificado para dirigir la iglesia. Como le digo, esto pareciera, hermano, un tema de liderazgo, pero todos somos líderes en nuestra familia. Estamos orando constantemente, porque así lo dice la Biblia. Estamos orando constantemente de que en la iglesia haya familias estables. Pero no pueden haber familias estables, hermanos, si nosotros no llevamos a cabo nuestra función, si los hombres no enseñamos, si los hombres no dirigimos. Hermano, no está calificado, dijimos, para dirigir la iglesia. Y escuche esto. El comentarista hace unas preguntas y dice: ¿qué será de la iglesia del Señor en un futuro cercano? Si los ancianos, obispos, pastores son seleccionados de entre los que ahora son los hijos consentidos. ¿Cuántos de nosotros nos estamos dando cuenta que ya van mermando nuestras fuerzas? Ya pasando los 30, 40, hermano. Todavía de los 20 para los 30, 35 uno se siente fuerte. Ya de los 40, hermano, como que uno va. Pero ¿qué va a suceder? El comentarista dice, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar qué va a pasar con nuestros hijos? Y con los hijos de nuestros hijos. Cuando no estemos, ¿quiénes son los que van a enseñar? Fíjese que allá afuera se están preparando, hermano, para bombardear a nuestros hijos. Es más, ya lo están haciendo. Pero nosotros, aquí me gusta la pregunta que hace el comentarista: ¿qué será de la iglesia? Es más, yo me voy más cercano. No voy a hablar de la iglesia. ¿Qué será de las familias de nuestros hijos? Si ahorita nuestros hijos son consentidos, son mimados, no los cuidamos, no los disciplinamos, no les enseñamos, cuando ellos tengan su familia, ¿qué clase de familia cree usted que van a tener? Es de preocuparse y es, dice nuestro hermano Isaías, y es de ocuparse. Esto nos sirve, hermano. Dice, ¿qué será de la iglesia del Señor en el futuro cercano si los hijos o si los ancianos, obispos, pastores, los ministros, los músicos son seleccionados de entre los que ahora son hijos consentidos? Y yo me voy a echarle un poquito más de, cuando están en la iglesia, veo que los jóvenes, hermano, terminan de ministrar, si es que ministran, agarran, se salen, se van, entran, salen, toman agua, mascan chicle, hermano. De entre ellos va a tener que escogerse los líderes. ¿Cómo? Ahorita me vino eso. ¿Cómo se imagina usted las iglesias en unos 10, 15 años?
En algunos lugares ya se está viendo, ya no parece una iglesia, ya parece un club social. Ya quieren poner agua, ya quieren poner, hermano, aperitivos durante el servicio. Es algo tremendo. Yo no sé si esté para verlo, no sé cuántos años más vamos a estar, pero si de entre ellos, hermano, se eligen hijos consentidos, según los está produciendo la familia moderna, hay gran falta de dirección bíblica en los padres modernos. Ya los padres modernos ya no enseñamos, ya los padres modernos ya no cuidamos, ya no corregimos, ya no disciplinamos. ¿Quieres ir a la iglesia? No, tengo mucho, está bien, quédate. No, es que voy a ir con mi hermano. Estamos criando hijos consentidos, hijos, hermano, que da mucho que desear. Y de entre ellos, hermano, ¿cómo va a ser posible, hermano, si las familias modernas están produciendo esa clase de hijos? Hay gran falta de dirección bíblica en los padres modernos. No son debidamente, hermanos, respetadas las autoridades de los padres y la disciplina correctiva en la mayoría de los hogares modernos. Tito 1:6. Solo vamos a ver este y otro verso, pero mire lo que dice Tito 1:6. Dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Pero mire lo que dice, casi más de medio versículo. Y tenga hijos, ¿qué, hermano? Aquí ya pide, hermano, otro requisito. Aquí dice que gobierne bien su casa, en el versículo 4 de Primera de Timoteo, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Primero tiene que venir la sujeción de los hijos con toda honestidad para que lleguen a este nivel y que tengan hijos, ¿qué, hermano? Creyentes. Escuche, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Quiero leer algunos versículos en otras versiones, o este versículo en otras versiones, para que lo entendamos. ¿Qué quiere decir hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía? Dice, hermanos, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. Ni siquiera los hijos de los ministros tienen que ser, hermano, que causen sospechas, como que aquel lo veo sospechoso de que si dejo mi celular, mi cartera va a desaparecer, de que no es tan respetuoso. Dice, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. Otra versión dice que no puedan ser acusados de mala conducta o de rebeldía. No dice que sea verdad, sino dice que no sean, ¿qué, hermanos? Acusados, porque si nos acusan es que la mayoría de personas acusa con ¿qué le puedo decir? Demostrando, diciendo esto, yo lo vi, me consta, lo escuché. Pero algunos solo difaman. Pero aquí dice, hermanos, que no puedan ser acusados de mala conducta. La siguiente versión dice que no tengan fama, que nuestros hijos no sean famosos, pero de disolutos o rebeldes. No vamos a estudiarlos, está muy entendible. No acusados de vida desenfrenada ni de rebeldes. Desenfrenada, ¿cuántos saben qué quiere decir desenfrenada? Esa es mi forma de hablar. Dícese de algo que no tiene frenos, sin control, sin leyes, sin disciplina, sin parámetros, sin límites. Gracias, hermana. Sin límites. Alguien, hermano, como un carro que va en una pendiente sin frenos,
va a arrollar todo lo que se ponga enfrente. Dice, no acusados de vida desenfrenada, ni rebeldes. Y la última versión dice, que no sean mal hablados, ni sirvan al libertinaje. O sea, los hijos que no son creyentes, hermano, son mal hablados. Y eso es una vergüenza, hermanos, para nosotros los líderes y para el evangelio, que nuestros hijos sean mal hablados. El último versículo, hermano. Vamos a hablar de la sujeción. Regresamos a versículo 4 de primera carta a Timoteo, capítulo 3. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y la palabra que se usa aquí para sujeción quiere decir subordinación, quiere decir obediencia, quiere decir someter. La sujeción de los hijos en la familia, escuche esto, hermano, es el fruto del buen gobierno de los padres que produce el respeto a la autoridad. Dijimos que la sujeción de los hijos en la familia es el fruto del buen gobierno. ¿Y qué quiere decir sujeción? Dijimos subordinación, obediencia, sometimiento. Y aquí el comentarista, entre paréntesis, eso quiere decir un comentario. Los hijos consentidos no aprenden esto. No aprenden la obediencia, no aprenden el sometimiento, ni aprenden la subordinación. El obispo, anciano o pastor, siendo un hombre de edad, escuche, ha tenido tiempo para probar su habilidad de cuidar la iglesia de Dios, y esto es por medio de haber gobernado bien su casa. Cuando habla con toda honestidad, escuche, esta palabra de honestidad quiere decir venerabilidad, alguien venerado. Quiere decir seriedad, quiere decir gravedad o respeto. El último verso, Tito 2:7. Y ya terminamos. Tito 2:7. Le habla, hermano, otra vez y dice a los obispos: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando que, hermano, integridad y seriedad. Aquí está hablando de la iglesia. Pero antes de que enseñemos en la iglesia, ¿dónde tenemos que enseñar? En la casa, mostrándonos nosotros como ¿qué, hermano? Como ejemplo de integridad y seriedad. Entonces, el obispo es una persona que al gobernar bien su casa mantiene el respeto de sí mismo. Y terminamos, hermano. El otro día hablábamos cuando decía, hermanos, regresamos al versículo 4. El versículo 2 decía marido de una sola mujer. Y aquí dice que gobierne bien su casa. Cuando habla, esto me llamó la atención. Acuérdense que vimos varias formas de interpretar ese verso. Algunos decían que no practique la poligamia. Algunos decían, hermano, que no tenga relaciones fuera del matrimonio. Algunos hablaban que no sea divorciado. Y aquí encontré esto que me pareció muy interesante. La vida en el hogar del obispo, escuche bien esto, hermano, como su propia vida personal, debe ser ejemplar. Y vamos al matrimonio. Se trata de una cualidad intrínseca de excelencia, o sea, algo transparente, algo que tiene que mostrarse la excelencia, como alguien que va a dirigir una iglesia. Aquí la cuestión del divorcio sí puede considerarse, porque un hombre divorciado no da evidencia de un hogar bien gobernado. Esto está tremendo.
el divorcio sí puede considerarse, hermano, porque un hombre divorciado no da evidencia de un hogar bien gobernado. Y el divorcio, con esto concluimos, y el divorcio muestra cierta debilidad en el liderazgo espiritual. Por eso es necesario que el hombre de Dios aprenda de la Biblia, aprenda, hermanos, y dijimos que si gobierna bien su casa, mantiene el respeto de sí mismo. Entonces, cuando veía esto, seguimos aprendiendo, nos ponemos de pie, hermano, seguimos aprendiendo respecto a cómo debe ser una iglesia y a veces, hermano, hemos conocido personas que 1 o 2 divorcios siguen practicando el pastorado y decimos no pasa nada. Es que la Biblia es tan clara, amén, y es algo provechoso para nosotros. Así que, hermanos, vamos a seguir estudiando la Biblia. Esperamos que algo hayamos aprendido y vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno. Dios, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos porque tú eres bueno. Esto nos enseña, Señor, para ser buenos líderes en nuestra casa. Y no vamos a hacer algo, Señor, solo porque tu palabra lo dice. Vamos a creerlo primero. Vamos a practicarlo, vamos a experimentarlo, Señor. Y cada que nosotros experimentamos tu palabra es porque ya la conocemos, es porque ya la entendimos, Señor. Y porque tenemos, Señor, y porque tú has tocado nuestro corazón, porque tenemos un espíritu humilde, un espíritu sencillo, un espíritu obediente, Señor. Permite que esta palabra, que estas enseñanzas, Señor, en nuestra vida produzcan fruto. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos enseñar esto a nuestros hijos, a la siguiente generación. Señor, que nos interesemos, Señor, de qué va a ser de nuestros hijos, cómo van a vivir, cómo va a ser la iglesia donde ellos se van a reunir. Señor, llévanos a esos niveles como Pablo les enseñaba a sus hijos espirituales que había engendrado, dice él, en la prisión, y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Señor, gracias. Permite que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esto nos puede servir, Señor, para poder compartir, Señor, a personas, Señor, que tienen estas dudas, Señor, que tienen estas quizás, no sé dónde se están congregando, no lo sé, Señor, pero tu palabra es fiel y verdadera. Permite, Señor, que cada día podamos atender a la voz de tu palabra. Señor, gracias, porque nos das el privilegio todavía de tener un lugar y nos das tiempo y nos das salud, como oraba hoy nuestra hermana Olivia, Señor. Gracias porque estamos sanos. Gracias porque tenemos trabajo, porque tenemos sustento, aunque no lo merecemos. Pero, Señor, en tu infinita bondad y en tu infinita misericordia nos sigues extendiendo tu misericordia, Señor. Vamos a salir, ve con cada uno de nosotros, guárdanos, protégenos, líbranos de todo mal, líbranos de todo accidente, líbranos de toda tentación, Señor, para que no nos dañe. Seguimos pidiendo por todos los hermanos, Señor, que no vienen por una razón justa. Tú la sabes, no juzgamos, tú lo sabes. Si lo hacemos, nosotros nos equivocamos, pero tú lo conoces todo, Señor. Ayúdalos, auxílialos, provéeles, sánales, Señor. Te pedimos por el nieto de nuestra hermana, Señor, que tuvo un accidente y que está en el hospital. Tú conoces su situación, tú conoces su condición. Te pedimos que lo toques, que lo sanes, Señor, y también que lo salves, Señor, que le permitas escuchar tu palabra y que pueda, Señor, ser tocado por el poder de tu palabra, Señor. Te pedimos por todos los hermanos que teniendo el tiempo no vienen. Tócalos, inquiétalos, atráelos con cuerdas de amor. ¿Por qué no decirlo, Señor? Hazles entender que esto no es pérdida de tiempo, esto es una bendición maravillosa. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.